La unión representa mucho más que un mero acuerdo, es un emblema de unidad, y nosotros, los jóvenes, debemos aprender de esta coyuntura una lección invaluable, unirnos y transformar la integración en una realidad palpable. Ha quedado atrás la época en la que Washington y París podían imponerle su voluntad al destino africano. Durante generaciones, los Estados Unidos y sus aliados europeos delinearon el porvenir de este inmenso continente, adueñándose de su oro, uranio y petróleo, orquestando políticas y desplegando sus tropas como si África fuese solo un tablero de ajedrez para los poderosos del planeta. Sin embargo, en el corazón mismo del Sahel ha surgido una voz renovada. En Burkina Faso, el presidente Ibrahim Traoré no está solicitando la libertad, la está conquistando, bajo los propios términos de su nación. Desde los polvorientos pueblos fronterizos hasta las vibrantes calles urbanas, los aires de transformación recorren África. Se están rompiendo viejos contratos. Las bases militares extranjeras están cerrando sus puertas. Aquellos que antes se suponía que debían inclinarse, ahora se yerguen con dignidad. Exigen que la riqueza africana beneficie por fin a su propia gente. Esto trasciende la política. Es la historia avanzando ante nuestros ojos. Y la interrogante para los Estados Unidos es directa. ¿Reconoceremos este despertar y actuaremos con honestidad? ¿O intentaremos sofocarlo antes de que arraigue profundo? Si consideras que estamos ante un punto de inflexión continental, si crees que noticias como esta sobre África son relevantes, suscríbete y acompáñame hasta el desenlace de esta crónica sobre Burkina Faso, Ibrahim Traoré y una lucha por la dignidad capaz de transformar el mundo. Durante décadas, el pacto era sencillo. África proveería los recursos, y Occidente cosecharía las ganancias. Desde las minas de oro de Burkina Faso, pasando por los yacimientos de uranio de Níger, hasta las vastas reservas petroleras de Nigeria, cada año miles de millones de dólares en riquezas fluían hacia el norte. A cambio, prometían carreteras, escuelas y hospitales. No obstante, la realidad que vivían las personas era muy distinta. En muchos países del Sahel, más del 60% de los caminos rurales siguen siendo de tierra, y los servicios esenciales aún están fuera del alcance de millones. La presencia militar occidental se publicitó como un escudo frente a grupos extremistas. Francia lanzó la Operación Barkhane en el año 2014, mientras los Estados Unidos ampliaban sus bases de drones y el despliegue de fuerzas especiales. Sin embargo, para el año 2022, los ataques terroristas en la región habían crecido de forma alarmante, desplazando a más de 2 millones de personas a lo largo de Malí, Níger y Burkina Faso. Lejos de asegurar la tranquilidad, estas naciones quedaron atrapadas en la dependencia de ejércitos y ayudas foráneas. Ese fue el sistema que heredó el presidente Ibrahim Traoré al asumir el liderazgo de Burkina Faso en el año 2022. Pero, en vez de perpetuar lo establecido, actuó con rapidez para desmantelarlo. A comienzos del año 2023, Traoré ordenó la salida de las tropas francesas declarando: «No lograron defendernos del terrorismo, así que nos defenderemos por nosotros mismos». Esta postura audaz sacudió a África y al mundo. Poco después, Malí y Níger tomaron decisiones semejantes, sellando la Alianza de Estados del Sahel, conocida como AES, un pacto cimentado en la defensa mutua y la solidaridad política. En esencia, la AES rechaza la noción de que África deba depender de Washington, París o Bruselas para sobrevivir. Las alianzas cambiaron con rapidez. En lugar de buscar la aprobación de las capitales occidentales, Burkina Faso estrechó lazos con Moscú para recibir entrenamiento militar, armamento y cooperación estratégica. A los ojos de Traoré y sus aliados, Rusia no venía a imponer directrices, sino a brindar herramientas para una autosuficiencia genuina. Sin embargo, esto era tan solo la parte visible de un cambio mucho más profundo, capaz de sacudir los cimientos de África y obligar a Occidente, especialmente a los Estados Unidos, a enfrentar una realidad inédita. Hacia mediados del año 2023, las calles de Ouagadougou, Bamako y Niamey dejaron de estar en silencio. Decenas de miles de ciudadanos llenaron las plazas públicas, ondeando banderas nacionales y coreando los nombres de sus líderes, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta y Abderrahmane Tiani. El ambiente era vibrante. Por primera vez en muchas décadas, el pueblo sentía que sus gobernantes hablaban por ellos y no por intereses foráneos. En Burkina Faso, donde cerca de la mitad de la población tiene menos de 18 años,
Las manifestaciones se impregnaron del ímpetu de una generación criada bajo la influencia extranjera, pero que sueña con un porvenir verdaderamente soberano. Campesinos provenientes de aldeas apartadas se encontraban hombro a hombro con estudiantes universitarios llegados desde la capital. Las cooperativas de mujeres alzaban pancartas que proclamaban: «Nuestro oro para nuestros hijos, no para Francia». El mensaje era contundente y lleno de simbolismo. En el Sahel, una región en la que, según las Naciones Unidas, se han registrado más de 10.000 muertes vinculadas a conflictos en apenas 3 años, la población se atrevía a dejar atrás el miedo y manifestar su apoyo públicamente. Medios informativos de toda África transmitieron en directo estas concentraciones, presentándolas como el pulso de un movimiento por la dignidad y la independencia. Cuando Ibrahim Traoré subió al escenario durante una de las manifestaciones, sus palabras calaron hondo. La independencia es hoy, no mañana ni dentro de 10 años, hoy mismo. El clamor de la multitud retumbó, sus voces resonando por calles que antes solo conocían desfiles militares bajo banderas extranjeras. En ese instante, el Sahel dejó de ser solo una zona asediada por problemas. Se convirtió en el epicentro de la lucha africana por la autodeterminación. Este cambio no pasó desapercibido ni en Washington, ni en París, ni en Bruselas. Los informes de inteligencia occidental comenzaron a mencionar una reconfiguración estratégica en el Sahel, con Burkina Faso como eje central. Diplomáticos advirtieron que la unión de los estados del Sahel podría debilitar la influencia de la OTAN en África y facilitar una mayor intervención rusa y china. La reacción no tardó. Se impusieron sanciones económicas que restringieron el acceso a préstamos internacionales y congelaron los activos estatales en el extranjero. Se establecieron prohibiciones de viaje para altos funcionarios de las naciones de la AES. La ayuda al desarrollo, que durante años estuvo condicionada al cumplimiento político, fue suspendida o desviada. Para países como Burkina Faso, donde la agricultura representa aún más del 30% del Producto Interno Bruto, estas medidas buscaban presionar a los líderes para que cedieran. En París, las autoridades lamentaban la pérdida de acceso militar a bases estratégicas empleadas en operaciones en África Occidental. Mientras tanto, en Washington, audiencias en el Congreso cuestionaban cómo la influencia estadounidense se había diluido tan rápidamente en una región antes considerada estable. Pero desde el Sahel, la respuesta era de firmeza. Ibrahim Traoré declaró ante los periodistas: «No cambiaremos nuestra libertad por comida, ni nuestra soberanía por ayuda». Para muchos en África y en la diáspora, este fue el momento clave, el punto de no retorno. Occidente observaba, el Sahel se levantaba, y el equilibrio de poder en África se transformaba ante los ojos del mundo. Dentro de Burkina Faso, los efectos inmediatos de las decisiones del presidente Ibrahim Traoré se sintieron en todos los estratos sociales. Al recuperar el control de las minas de oro y restringir las concesiones a empresas extranjeras, el gobierno redirigió los ingresos hacia prioridades internas. En el plazo de 12 meses, los informes oficiales reflejaron un aumento del 15% en los fondos destinados a programas para el desarrollo rural. Aldeas que habían pasado años sin electricidad confiable comenzaron a recibir instalaciones solares. En el norte, donde antes grupos terroristas impedían el acceso, escuelas reabrieron en localidades como Yibo y Arbinda, permitiendo que miles de niños regresaran a las aulas. Las fuerzas de seguridad, ahora libres de supervisión extranjera, organizaron campañas coordinadas que expulsaron a los militantes armados de varias provincias clave. Solo en el año 2023, el ejército de Burkina Faso informó la liberación de más de 300 aldeas del control extremista. Los agricultores retomaron el cultivo en campos abandonados. Los mercados locales, antes cerrados por la violencia, abrieron nuevamente sus puertas. El ambiente en las calles cambió. En los noticieros africanos, las entrevistas con pequeños comerciantes mostraban un optimismo cauteloso. Antes, esperábamos órdenes de París, decía un tendero. Ahora, somos nosotros quienes diseñamos nuestro propio futuro. Tenemos un líder que está de nuestro lado. Sin embargo, los desafíos persistían. La inflación aumentó a medida que las sanciones se hacían sentir. Los productos importados empezaron a escasear. Pese a ello, la administración de Traoré apostó por la autosuficiencia, ampliando la producción local de alimentos, incentivando la manufactura nacional y promoviendo la formación profesional para la juventud. El mensaje era claro:
la soberanía de Burkina Faso no se canjearía por un alivio pasajero. Más allá de sus fronteras, la postura audaz de Burkina Faso generó ondas expansivas en África Occidental y Central. La Alianza de Estados del Sahel, que reúne a Burkina Faso, Malí y Níger, selló un pacto de defensa mutua. Un ataque contra uno de sus integrantes sería considerado un ataque contra todos. Los ejércitos de los tres países realizaron maniobras conjuntas y establecieron redes compartidas de inteligencia para vigilar amenazas que cruzaran los límites nacionales. Observadores de la región notaron que esta cooperación arrojaba resultados concretos. En Malí, operaciones apoyadas por la AES lograron disminuir la actividad de militantes en varios distritos del norte. En Níger, el gobierno anunció la intercepción de numerosos cargamentos de armas antes de que pudieran llegar a grupos insurgentes. Estas victorias reforzaron la percepción de que África podía gestionar su propia seguridad sin la supervisión de potencias occidentales. En el plano político, la AES inspiró debates en países vecinos como Chad, Guinea e incluso Senegal. Allí, la población comenzó a cuestionar si los acuerdos militares con extranjeros realmente protegían los intereses nacionales. Africa News ofreció una cobertura detallada de estas discusiones, subrayando encuestas de opinión que reflejaban un creciente respaldo a políticas inspiradas en las de Traoré y Burkina Faso. Sin embargo, la alianza enfrentó presiones importantes. Gobiernos occidentales maniobraron para aislar diplomáticamente a la AES, excluyendo a sus miembros de foros económicos regionales y retrasando la financiación de infraestructuras. Algunos dirigentes africanos, temerosos de perder ayudas o acceso a mercados, optaron por distanciarse del bloque. A pesar de todo, el mensaje central se mantuvo firme. La soberanía africana merecía ser defendida, incluso a un alto precio. Para Ibrahim Traoré, esta etapa consolidó su figura, no solo como líder nacional, sino como un símbolo para toda la región. En discursos transmitidos por todo el continente, recordaba a las audiencias: no luchamos solo por Burkina Faso, luchamos por cada niño africano que merece crecer libre de control extranjero. Desde la perspectiva de Washington, el ascenso de figuras como Ibrahim Traoré y Burkina Faso suponía una desviación preocupante del guión habitual. Bajo el antiguo presidente Donald Trump, la política estadounidense hacia África se planteaba como un equilibrio entre oportunidades económicas y la lucha antiterrorista. Trump solía elogiar el enorme potencial de negocios en África, señalando que 6 de las 10 economías de más rápido crecimiento en el mundo se encontraban en el continente. Sin embargo, su administración también mantuvo lazos sólidos con viejos aliados occidentales en África, priorizando la estabilidad por encima de cambios radicales. Cuando Traoré expulsó a las tropas francesas y recurrió a Rusia para buscar apoyo militar, los responsables de la política estadounidense recibieron la señal de alarma. Informes confidenciales, luego resumidos en audiencias del Congreso, describieron el Sahel como una región estratégicamente inestable y advirtieron que las redes antiterroristas estadounidenses podían verse alteradas. Empresas estadounidenses, especialmente en minería y energía, comenzaron a enfrentar incertidumbre por las nuevas políticas de control de recursos en Burkina Faso y Níger. Con el cambio de administración en Estados Unidos, la actitud pasó de la cautela a la acción. Se coordinaron sanciones junto a socios europeos, se impusieron restricciones de viaje a funcionarios de la AES y se suspendieron fondos estadounidenses destinados a ciertos programas de desarrollo en Burkina Faso. De manera pública, el Departamento de Estado hizo hincapié en la importancia de la gobernanza democrática y los derechos humanos. Sin embargo, en los círculos políticos africanos, estos mensajes se interpretaron como una nueva intentona de presionar a líderes independientes para que volvieran a la obediencia. En Africa News, analistas debatieron si Estados Unidos sería capaz de adaptarse a la nueva realidad de poder en África o si seguiría aferrado al antiguo modelo de influencia. Algunos sostenían que Washington corría el riesgo de alejar a una generación de líderes y ciudadanos africanos, quienes ya no consideraban a Occidente como un socio inevitable. Mientras Washington sopesaba sus próximas jugadas, otros actores globales actuaron con rapidez. Rusia multiplicó su presencia en el Sahel, proporcionando entrenamiento y armas y asesores estratégicos a los miembros de la AES. Las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso presentaban la relación como una alianza entre iguales, una frase que caló hondo en naciones acostumbradas durante mucho tiempo a acuerdos desequilibrados. Sin embargo, la Unión Europea se mostraba dividida.
Francia, tras haber perdido sus bases militares en Malí, Burkina Faso y Níger, abogaba por una respuesta enérgica, sanciones, aislamiento diplomático y presión a través de bloques regionales como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Otros miembros de la Unión Europea, entre ellos Alemania e Italia, adoptaron una postura más pragmática, argumentando que romper el diálogo solo empujaría más al Sahel hacia la órbita de Moscú. En el seno de la Unión Africana, los debates se volvieron más intensos. Algunos Estados miembros celebraban el desafío de Ibrahim Traoré y lo calificaban como un ejemplo a seguir para resistir el neocolonialismo. Otros temían que el enfoque de la Alianza de Estados del Sahel pudiera traer consigo más inestabilidad y dificultades económicas. Sin embargo, incluso los críticos admitían que los movimientos audaces del Sahel habían encendido discusiones sobre soberanía y autosuficiencia en países mucho más allá de sus fronteras. Según África Noticias, en encuestas realizadas a finales de 2023, más de 65% de los consultados en África Occidental veían a la Alianza de Estados del Sahel de manera positiva, y la mayoría consideraba que líderes como Traoré eran más confiables que los políticos respaldados por potencias extranjeras. En este panorama cambiante surgía una interrogante de gran peso. ¿Aceptaría el mundo un Sahel guiado por su propio proyecto? ¿O intentarían las viejas potencias restaurar el orden tradicional? A finales de 2023, mientras las capitales occidentales aún reajustaban sus estrategias, los líderes de Burkina Faso, Malí y Níger realizaron un anuncio inesperado. La Alianza de Estados del Sahel había firmado un tratado de defensa vinculante. Tras ese acuerdo, cualquier ataque contra un miembro sería interpretado como una agresión a todos. El simbolismo fue intencionado. Durante décadas, los pactos de defensa mutua en África solían estar impulsados o condicionados por potencias extranjeras. Esta vez, no hubo intermediarios occidentales, ni supervisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ni estructura de mando francesa. El tratado fue diseñado íntegramente por dirigentes sahelianos, atendiendo a intereses propios. Semanas después, comenzaron ejercicios militares conjuntos en la frontera entre Burkina Faso y Malí. Las fuerzas de la Alianza de Estados del Sahel exhibieron nuevos drones, vehículos blindados y sistemas de vigilancia suministrados por Rusia. Los observadores señalaron que las maniobras incluían tanto tácticas de guerra convencional como estrategias de contrainsurgencia, dejando claro su propósito de enfrentar cualquier amenaza, ya sea de militantes armados o de una posible intervención foránea. África Noticias subrayó que ese tratado representaba algo más que preparación militar. Era una declaración política. El Sahel estaba dispuesto a defender su soberanía de manera colectiva, incluso si eso implicaba el riesgo de un enfrentamiento abierto con potencias de mayor envergadura. Los analistas advertían que esto marcaba una línea roja para Washington y París. En Burkina Faso, la noticia desató una ola de orgullo. «Ya no estamos solos», declaró un joven soldado a los periodistas. «Ahora tenemos hermanos en Malí y Níger que estarán a nuestro lado hasta el final». Si bien el Tratado de Defensa fue una jugada estratégica, su mayor impacto fue quizás simbólico. De la noche a la mañana, la imagen de Ibrahim Traoré comenzó a aparecer en murales, carteles y pancartas en redes sociales a lo largo de África y en la diáspora. Sus discursos, en especial la frase «No pedimos permiso para ser libres, nos levantamos para tomar esa libertad», fueron mezclados en canciones, recitados en mítines y citados en aulas. En los mercados de África Occidental, los vendedores ofrecían camisetas con su silueta junto a las palabras «Soberanía ahora». Entre la diáspora africana en Europa, desde París hasta Berlín, Traoré se volvió tema de discusión en debates sobre migración, identidad y el legado del colonialismo. África Noticias informó que las búsquedas de Burkina Faso e Ibrahim Traoré aumentaron en más de 70% tras el anuncio del tratado. Incluso entre los detractores existía el reconocimiento de que Traoré había logrado algo inusual, transformar una lucha nacional en un movimiento continental. Algunos comparaban a Ibrahim Traoré con Thomas Sankara, el líder revolucionario de Burkina Faso en los años 80, mientras otros lo ubicaban dentro de una nueva generación de dirigentes africanos, decididos a desafiar el orden mundial establecido. Para el Sahel, este instante significó mucho más que un simple giro político. Fue un acontecimiento cultural,
una experiencia profundamente emotiva y personal. La población no veía en Traoré solo a un jefe de Estado, sino a un emblema viviente de la idea de que África puede forjar su propio destino. Así, la transformación resultaba evidente. La lucha por la soberanía ya no se limitaba a despachos oficiales o a cuarteles militares, sino que ahora se libraba en el interior de los corazones y en el pensamiento de millones de personas. Desde los áridos paisajes del Sáhel hasta las orillas del Atlántico, avanza silenciosa pero imparable una metamorfosis que nadie puede frenar. Burkina Faso, país que antes muchos consideraban solo otro peón en la partida global de la política internacional, hoy se erige como un faro que ilumina lo que la determinación y el coraje pueden alcanzar. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, se han recuperado aldeas, las escuelas han vuelto a abrir sus puertas, y el anhelo de una independencia auténtica ya no parece un eco lejano, sino una promesa a punto de hacerse realidad. Sin embargo, este trayecto no está exento de sacrificios. Las sanciones dejan sentir su peso, los adversarios acechan, y la amenaza de la desestabilización es una sombra constante. Aún así, el pueblo permanece firme, pues comprende que la libertad vale más que cualquier bienestar comprado. Mientras África Noticias sigue relatando este episodio, la incógnita trasciende el Sahel. ¿Se propagará esta llama a lo largo y ancho del continente, o será sofocada por quienes temen su fulgor? Como el propio Traoré proclamó, no pedimos permiso para ser libres, nos pusimos de pie y la tomamos por nosotros mismos. Si el espíritu de Ibrahim Traoré ha tocado tu corazón, comparte esta historia. Suscríbete para acompañar el recorrido de una África que jamás volverá a inclinarse. Que Dios bendiga a África.